La oración del Espíritu, capítulo 19. El ayuno, tercera parte, 3. Dejar ir libres a los oprimidos. Un tercer aspecto que contempla el ayuno, que es según la voluntad de Dios, consiste en dejar ir libres a los oprimidos. Como vimos en el punto anterior, Satanás desea atrapar a los hijos de Dios bajo sus cargas y oprimirlos hasta desesperarlos, y si es posible, hacerlos renegar del Señor, entorpecerlos y llenarlos de dudas. Cuando eso le está ocurriendo a un hijo de Dios, el Señor busca a uno que quisiera estar en comunión con Él para entregarle la carga con el fin de que éste ore y el Señor desate al creyente que está siendo oprimido por Satanás. El Señor hoy está deseando encontrar entre su pueblo a algunos de sus hijos que tengan el corazón de Samuel, que no cesaba de orar por los hijos de Israel. Así que, lejos sea de mí, que peque contra Jehová cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. 1 Samuel 12, versículo 23. O el corazón de Pablo, que era un hermano que constantemente oraba por los santos que conocía y aún por los que no conocía. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Colosenses 1, versículos 3 y 4. En una y otra ocasión encontramos en la Biblia oraciones de Pablo, pero no eran oraciones donde pedía porque los hermanos fueran llenos de bienes materiales o porque fuesen sanados de alguna enfermedad, sino porque fuesen llenos de las riquezas del Señor, pues ese es el remedio más eficaz contra toda clase de enfermedad y miseria. Veamos un ejemplo. Por esta causa también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, la cual está entre vosotros, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, acordándome de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Efesios 1, versículos 15 al 17. La carga que el Señor ponía en Pablo no era por las añadiduras, sino que Pablo, en comunión con el Espíritu, oraba por los santos para que ellos fueran llenos de todas las riquezas de Dios que Dios nos dispensa a través de la gracia y podamos andar agradando al Señor en todo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo por el pleno conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda perseverancia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Colosenses 1, 9 al 14. Qué rico es tener un tiempo de comunión con el Señor para rogar por los hermanos, y ese ruego se convierte en un deleite en el que gozamos sin medida las inmensurables riquezas de Cristo que el Señor nos ha otorgado y les ha concedido a nuestros amados hermanos. Este es un ayuno genuino que no tiene nada que ver con poner una cara de angustia, sino con lavar nuestra cara y ungir nuestro cabello. Esto no es afligir el alma, sino deleitarnos en el Señor, porque nuestra vida de creyentes debe ser eso, un deleite continuo en el Señor. Lamentablemente, esto no se ve entre los cristianos contemporáneos y muchos cometen el error de ayunar orando por otro, pero sin darse cuenta
de que en su oración los están maldiciendo. Recordemos que maldecir no consiste solamente en proferir palabras vulgares contra una persona, sino que el significado de maldecir es hablar mal, decir mal de otros. Por ejemplo, si un hermano ora diciendo que la persona por quien ora tiene uno u otro defecto y que Dios debe corregirla, en verdad está maldiciendo a esa persona. Y Satanás aprovechará esa clase de oración para oprimir y llenar de angustia al destinatario de la oración. Siempre que oremos por otro santo, debemos bendecirlo, dirigiendo nuestra oración al Padre y rogándole que bendiga al hermano, que lo supla con todas las riquezas de su gracia, que lo ayude en todas sus jornadas, que lo supla con su naturaleza divina, que le dé espíritu de sabiduría y de revelación, que lo alumbre en su entendimiento, que fortalezca su hombre interior por su espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, que le supla todo lo que necesita, que lo llene de sabiduría e inteligencia espiritual y en fin, que el Señor lo sature de su persona para que ese hermano pueda alcanzar la estatura del Hijo y pueda llegar a ser un vencedor. Tal vez nosotros hemos orado maldiciendo a los hermanos y en la comunión del ayuno el Señor nos ilumina para que tengamos un arrepentimiento cabal de tales oraciones. Tal vez otros hermanos, seguramente sin saberlo, han orado contra nosotros y han colaborado con Satanás para que nos oprima. En la comunión del ayuno, el Señor nos muestra esas situaciones, las rechazamos en el Señor y somos completamente libres. En nuestras oraciones nunca debemos maldecir, es decir, no debemos hablar mal de los hermanos ni de nadie. A ellos debemos bendecirlos estando en comunión con el Padre. Lo que sí podemos pedir al Señor es que maldiga a Satanás, que maldiga a los ángeles caídos y a los demonios, y que destruya y arruine su reino de tinieblas. Cuarto, romper todo yugo. Otro punto contenido en el verdadero ayuno consiste en romper todos los yugos que atan al creyente a cualquier cosa o persona que no sea el Señor Jesucristo. Todos sabemos que un yugo es un medio que ata a los seres vivos, a dos seres vivos, para que tengan la misma labor, la misma dirección y el mismo caminar, y para que sean sumisos mutuamente. Si hemos vivido mucho tiempo en el mundo, Satanás fue acumulando yugos sobre nosotros, yugos de pecado, de vicios, costumbres, maneras de ser, maneras de pensar, paradigmas. Nuestro carácter muchas veces es un yugo que nos ata y nos impide tener libertad para servir al Señor. Un yugo puede ser nuestra pobreza, nuestra riqueza, nuestro nivel educativo, nuestras posesiones, nuestra inteligencia, nuestro orgullo, nuestra soberbia y tantas cosas que están en el viejo hombre que no permiten que el Señor pueda fluir libremente en nosotros. Hay un yugo que el enemigo ha usado en estos postreros tiempos y que es muy difícil de detectar por su gran sutileza. El yugo con organizaciones cristianas, liderazgos de hombres, ministerios particulares y doctrinas. El 99% de los cristianos, entre los que hay un buen número de creyentes genuinos, están enyugados con pastores, reverendos, etc., con sus doctrinas y organizaciones, y no tienen la más mínima libertad para seguir al Señor. Los tienen atados y condicionados mentalmente, de tal manera que los santos están convencidos de que, si dejan al líder, su organización y su ministerio, serán pasto de las llamas del infierno. Este es el yugo más cruel del tiempo presente. El miedo que los pastores y los líderes cristianos infunden en sus feligreses para que no los dejen. Ayunar, que no es nada distinto a estar en comunión con el Padre en el trono de la gracia, nos permitirá ver todos estos yugos y pedirle al Señor que nos desate. Será un trabajo progresivo que en la medida que lo practiquemos nos hará completamente libres, de tal manera que nada pueda interrumpir nuestra comunión y relación con nuestro amado, y podamos seguirlo a Él
y solamente a Él con plena libertad. Un creyente debe tener un único yugo, que es el yugo del Señor. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. Mateo 11, versículos 29 y 30. En la luz del Señor necesitamos tratar cabal y seriamente todas aquellas cosas que nos esclavizan, que nos subyugan, que nos impiden tener una comunión libre con el Señor. Quinto, partir el pan con el hambriento. Los 4 primeros puntos del ayuno trazados en el versículo 6 de Isaías 58 tienen que ver con cada creyente individual y personalmente, y de ellos hablamos con amplitud en los 2 capítulos anteriores y en parte de este. En el versículo 7 hay otros 4 aspectos que no hacen referencia a los creyentes individualmente, sino a su relación con otros creyentes. Es decir, el ayuno tiene inicialmente 4 aspectos individuales y luego 4 más que son corporativos. Leamos el versículo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Isaías 58:7. El primer punto tiene que ver con partir el pan con los hambrientos. Si interpretamos la Biblia literal y superficialmente, tendríamos que decir que este punto del ayuno nos llevaría a instalar una especie de comedor comunitario donde dispensamos comida a tantas personas hambrientas que hay en nuestro barrio, en nuestra ciudad y en nuestro país. Esta sería una interpretación superficial y errada de la palabra de Dios. Es necesario que abordemos la Biblia en nuestro espíritu, rogando al Señor con humildad que nos conceda espíritu de sabiduría y revelación para que podamos conocerlo y que alumbre nuestro entendimiento para que podamos ver lo que Él en verdad quiere decirnos. Para entender quién o qué es el pan de vida, tenemos que recurrir a otros pasajes de la Biblia que nos alumbran con la luz de Dios. Por ejemplo, en Juan 6, el Señor afirma una y otra vez que Él es el pan de vida y que Él es el pan vivo que ha venido del cielo para que nosotros tengamos su vida eterna. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Este es el pan que descendió del cielo. Juan 6, versículos 35, 48, 50, 51 y 58. El pan que debemos partir y compartir con el hambriento no hace referencia al pan que se compra en la panadería, ni a la comida física, aunque sí debemos ser generosos y aprender a compartir con nuestros hermanos necesitados. Pero aquí se refiere principalmente a compartir a Cristo como nuestro pan vivo, que nos alimenta, nos nutre y nos hace crecer hasta llegar a la madurez, y como el pan de vida que nos llena de su vida eterna. Infortunadamente, casi siempre que 2 creyentes se encuentran, es muy poco lo que se suplen a Cristo uno a otro. Sus charlas se circunscriben a hablar de las cosas cotidianas, de los problemas y de los sufrimientos, de las enfermedades, de los éxitos y de las victorias, y lo hacen con tanto orgullo y soberbia que cada uno trata de demostrar que sus experiencias son mejores que las del otro y demostrar que es un cristiano victorioso. Nuestro encuentro con cualquier santo debe tener como centro al Señor Jesucristo. Debe suplirnos abundantemente de Él en mutualidad, y para ello necesitamos enyugarnos con Él, para aprender su humildad y mansedumbre. Igualmente, requiere que hayamos recibido su palabra como siembra en nuestro corazón, que la hayamos cultivado para que tengamos una cosecha abundante y podamos junto con los hermanos disfrutar de todas las riquezas que el Señor ha sembrado y produce en nosotros.
Así deben ser las reuniones de la iglesia cualquier día de la semana que nos reunamos con uno o más hermanos. La reunión no debe contener un poco de cántico sin sentido, unas oraciones vacías que no provienen del Espíritu y una palabrería hueca de un líder charlatán que se presume enviado y ungido de Dios, sino que una reunión de la iglesia debe ser dirigida y presidida por el Espíritu Santo, operando en el espíritu y el alma de cada uno de los participantes, en la que cuando se canta se haga conforme al deseo del Espíritu, cuando se ora, la oración o las oraciones se originen en el Padre y las palabras que se hablen por cualquiera y por cada uno de los presentes sean habladas por el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En cada reunión de creyentes, el punto central debe ser el disfrute del Señor como el pan de vida y el pan vivo. Cada reunión debe estar llena de vida y todo lo que se haga en ella debe tener como resultado que los asistentes son edificados, son alentados y consolados. Al terminar la reunión, el Señor debe estar plenamente satisfecho y cada creyente debe estar jubiloso, gozoso, saturado de Dios y muy bien edificado. Si tenemos en cuenta que el verdadero ayuno no es un momento específico, sino que debe ser una actividad que hacemos diariamente en cualquier lugar, debemos procurar llenarnos del Señor para que Él pueda fluir espontáneamente cuando tenemos comunión en el Espíritu con otros hermanos. Todos los hijos de Dios somos hambrientos. Tenemos necesidad permanente de disfrutar la persona y las riquezas del Señor y debemos aprender a compartir y a partir a nuestro Cristo maravilloso. Entre los cristianos se usa mucho la expresión, comillas, servir al Señor, y se tiene la idea de que es hacer cosas y obras para Dios. Los cristianos no caen en la cuenta de que servir al Señor es dispensar a Cristo a otros. Es similar a estar en un restaurante donde un camarero nos sirve, nos dispensa comida, para que comamos, disfrutemos, nos alimentemos y seamos nutridos. De la misma manera, como hijos de Dios, tenemos abundancia de las riquezas de Cristo como nuestra realidad y en cada oportunidad que tenemos las servimos para que otros puedan disfrutarlas. Lo maravilloso de esta actitud es que cuando servimos a Cristo para que otros disfruten, nosotros también tenemos un rico disfrute. Somos alimentados, crecemos y poco a poco vamos madurando hasta tener frutos que darle al Señor para su satisfacción. Qué maravilloso es tener un genuino ayuno que agrada al Señor, donde nos servimos Cristo unos a otros, nos alimentamos y somos dispensados mutuamente con las abundantes riquezas de Dios. El ayuno genuino tiene como ingrediente importante servirnos mutuamente al Cristo que disfrutamos diariamente, para que ese disfrute mutuo sea cada vez más abundante y todos podamos saciar el hambre. A esto se refiere el Señor cuando, hablando para los entrenantes a entrar en el reino de los cielos, afirma: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, versículo 6. Tener hambre y sed de justicia es estar hambriento, y los genuinos hijos de Dios siempre lo estamos, y partimos el pan, que es el Señor Jesús, para ser saciados de nuestra hambre. Sexto, albergar en casa a los pobres errantes. Hay que insistir en que no debemos interpretar la Biblia de manera superficial, porque al hacerlo erramos totalmente el blanco y no acertamos en aquello que el Señor quiere revelarnos. Albergar a los pobres errantes en casa no tiene que ver con fundar un hospicio para recoger a las personas que por diversas circunstancias no tienen techo donde vivir. No es a eso que se refiere el ayuno escogido por el Señor y que es agradable a Él. En todos los casos debemos aprender a usar nuestro espíritu humano para interpretar la Biblia, buscando que el Señor nos supla con revelación y visión.
lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, interpretando lo espiritual con palabras espirituales. 1 Corintios 2, versículo 13. En alguna ocasión, uno de los escribas le dijo a Jesús: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 8, versículos 19 y 20. El desconocimiento de Dios, la falta de revelación y de conocimiento en el pueblo de Israel era tal que el Señor Jesús, siendo Dios, el Dios que los había escogido como su pueblo, que los había liberado de la esclavitud de Egipto, que los había sustentado 40 años en el desierto, que los había introducido en la tierra en que vivían, que los había regresado de la deportación, que les había dado sus oráculos y que los había cuidado a lo largo de su existencia, no era acogido por ellos. Aunque era el Dios Todopoderoso, el Creador, aunque ellos eran su pueblo, vino para estar en su medio y no lo conocieron, lo despreciaron, lo rechazaron y lo mataron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1, versículo 11. Es irónico que el Dios que creó el universo, la tierra y el hombre, no tenga acogida ni cabida en su criatura, y más irónico que no tenga dónde recostar su cabeza entre su pueblo, los israelitas. A pesar de esa situación tan penosa, el Señor sigue adelante con su plan, y una vez que muere en la cruz resucita, se sopla como el Espíritu Santo dentro de los discípulos. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20, 22. Ahora Él con ellos tiene una morada mutua. Él mora dentro de los discípulos y los discípulos moran en Él. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Padre, en cuanto a los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 14, versículo 23 y capítulo 17, versículo 24. 40 días después de su resurrección, el Señor Jesús ascendió al trono del Padre, y sus discípulos se quedaron en Jerusalén en el aposento alto, viviendo la realidad de la morada mutua de Dios con los hombres. Ahora el Señor sí tenía dónde recostar la cabeza, tenía un hogar, tenía una familia, y desde entonces esa casa, esa morada y esa familia es la iglesia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero si tardo, escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Efesios 2, versículo 19, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Hoy Dios, el Hijo del Hombre, tiene una casa en la tierra, es su cuerpo, la iglesia del Dios viviente. Sin embargo, esa iglesia, atacada por Satanás, ha dejado de ser su morada porque él declara al ángel de la iglesia en la Odisea que está afuera, que está a la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3, versículo 20. La iglesia en general está tan desolada que debido a la corrupción que Satanás trajo a ella, el Señor ha salido, está a la puerta, y la condición es parecida a la declarada por el Señor cuando el escriba se ofreció para seguirlo. No obstante, hay unos pocos creyentes que han oído su voz, le han abierto la puerta, le han permitido entrar y están ellos y el Señor en una cena continua, en un disfrute mutuo ininterrumpido, y aunque sea con unos pocos, el Señor tiene su casa, su hogar y su familia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Apocalipsis 3, versículo 20. La mayoría de los cristianos contemporáneos piensan que la iglesia es un edificio donde se reúnen y hacen inmensos esfuerzos por edificar o por comprar, creyendo equivocadamente que con eso están edificando la iglesia. No, amados hermanos, la iglesia no es un edificio o un salón donde hay púlpito, flores, sillas, torres, un pastor o un sacerdote católico. Eso nada tiene que ver con la iglesia. La iglesia es la mezcla de Dios con el hombre. Cuando el Señor entró en el espíritu de los discípulos como el Espíritu Santo, dio comienzo a la iglesia. Y desde ese momento ha entrado en millones de los que ha escogido como hijos, y ellos constituyen la iglesia. Pero no es suficiente con que el Señor entre en el espíritu de aquellos que escogió desde antes de la fundación del mundo, sino que es necesario que la iglesia sea edificada hasta llegar a la consumación en la Nueva Jerusalén. No obstante, edificar la iglesia no consiste en construir un edificio para albergar a cientos o a miles de personas. Como dijo Esteban a los judíos, mas Salomón le edificó casa, pero el Altísimo no habita en cosas hechas por mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra la estrada de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros os oponéis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7, versículos 47 al 51. La iglesia, la morada de Dios y su familia, somos sus hijos, quienes lo hemos recibido en nuestro espíritu. Es edificada cada día en la medida que nos disponemos para que Él llene nuestra alma y nuestro corazón de su naturaleza divina y seamos totalmente saturados con sus riquezas, que están incluidas en la gracia que Él nos ha dado. Querido lector, es hora de que rompa ya ese paradigma, esa enseñanza diabólica que fue inoculada muy profundamente en tu corazón, mediante la cual crees que la iglesia es un lugar físico, a donde vas generalmente los domingos. No, esa no es la iglesia y nada tiene que ver con ella. La iglesia es el vivir que diariamente tenemos los hijos de Dios, amándolo, honrándolo, adorándolo, alabando, pensando en Él, abriendo nuestro ser para que llene nuestro corazón. La iglesia la vivimos diariamente en casa, con nuestra familia, con los vecinos, en nuestro lugar de trabajo y en todas las actividades de nuestro diario vivir. Los cristianos católicos y evangélicos dicen que van a la iglesia cuando van a misa o al culto o a la reunión, porque en su corazón está sembrada la mentira de que un edificio con determinadas peculiaridades es la iglesia. ¡Qué error y qué mentira monumental! Los creyentes no vamos a la iglesia. Los creyentes genuinos vivimos la iglesia en cada segundo de nuestra vida que el Señor nos da en la tierra. Vivir la iglesia con otros santos en cualquier momento y en cualquier lugar es albergar a los pobres errantes en casa. Esa es la razón por la cual el Señor afirma: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, versículo 20. Una reunión entre 2 o 3 en el nombre del Señor, en la persona de Él, en la casa de Dios. Y ahí hay un albergue mutuo en el cual el Señor disfruta y sus hijos también disfrutamos. La iglesia no es una poderosa organización de carácter local, regional, nacional, continental o mundial. La iglesia está donde hay 2 o más reunidos en torno al Espíritu, en la persona del Señor Jesucristo, Hijo, y bajo la dirección del Padre de Gloria. Y ella es edificada en la medida en que va llenando nuestro corazón y nuestra alma de su esencia. Es decir, en la medida en que vamos creciendo, Él va creciendo en nosotros
hasta que llegamos a ser llenos de su plenitud. Mucha revelación sobre la genuina iglesia puedes encontrarla en el libro ¿Cuál iglesia?, del mismo editor. A esta llenura tendremos que llegar todos los hijos de Dios, según lo declara Efesios 4, versículo 13. Solamente que uno lo lograremos en esta era de la gracia, y seremos los vencedores que reinaremos con el Señor en el reino de los cielos. Deseamos que en su luz podamos discernir si estamos edificando su casa con Él, si estamos albergando a los pobres errantes en casa y si estamos trabajando para que el Señor tenga donde reclinar su cabeza. He aquí un punto más que podemos practicar en el verdadero ayuno, aquel que agrada a nuestro Señor. Séptimo, cubrir al desnudo. El séptimo punto, que tiene que ver con el ayuno que es agradable al Señor, se relaciona con cubrir al desnudo. Y una vez más, el Señor llama nuestra atención para que encontremos, mediante revelación en nuestro espíritu, cuál es el significado y el contenido de esta frase. Recordemos que la desnudez es consecuencia del pecado, pues eso le sucedió a Adán y Eva después de que pecaron en el huerto de Edén, comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ceñidores. Génesis 3, versículos 6 al 7. Cubrir al desnudo tampoco se refiere aquí a tener una organización de beneficencia, donde se suple con ropa a las personas que no tienen, sino tiene que ver con llevar a las personas a que se vistan de Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, versículo 29. Un incrédulo anda siempre desnudo porque su vestido es de pecado. Si la persona ha sido acogida por Dios, cuando recibe al Señor, inmediatamente es revestida de Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3, versículo 27. La desnudez de esa persona ha cesado y ahora el Señor Jesús es su vestido. Igualmente ocurre que un creyente pueda caer en pecado y los demás creyentes que son espirituales lo cubren, lo visten de Cristo, lo animan al arrepentimiento para que cese su desnudez. Hermanos, si alguien se encuentra enredado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6, versículo 1. Se debe poner especial cuidado a la frase si alguien se encuentra enredado en alguna falta, la que se refiere a aquellas faltas que no constituyen pecados de muerte, ante los cuales no hay nada que hacer, por lo menos en cuanto a la entrada en el reino de los cielos. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Primera de Juan 5, versículo 16. La palabra es clara y contundente en este asunto. Cuando un hijo de Dios comete pecado que es de muerte, ni siquiera se debe pedir que Dios le dé vida. Es equivalente a la situación que el Señor habló a quienes han de entrar en el reino de los cielos en Mateo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Un hijo de Dios es sal en la tierra, pero si pierde su sabor cometiendo pecados de muerte, automáticamente será excluido del reino de los cielos, no del reino de Dios, y no sirve
para nada más sino para ser echado fuera del reino de los cielos y pisoteado por los hombres. En la parábola de las bodas registrada en Mateo 22, el Señor muestra la necesidad de bordar un vestido especial para entrar en esas bodas. El hombre que fue encontrado sin vestido de bodas fue rechazado y echado de la fiesta. En la medida en que tenemos comunión con el Señor personalmente y con otros santos, estamos bordando nuestro vestido de manera individual y de modo corporativo. Haciendo así, cuando venga el Señor, estaremos completamente vestidos de Cristo y no tendremos ninguna objeción para entrar en las bodas del Cordero, que es el reino milenario y a la vez es el reino de los cielos. El ayuno es una magnífica oportunidad de bordar nuestro vestido de bodas. Octavo, no esconderse del hermano. Si algo en el universo es glorioso para un creyente es ser hijo de Dios, y esa gloria es mayor porque tiene hermanos en el Señor, personas que no tienen con Él ningún vínculo sanguíneo, pero que por haber recibido al Señor se han convertido en hijos de Dios y ahora juntos hacen parte de la familia de Dios, porque tienen como Padre al Señor. Hay creyentes que se avergüenzan de ser hijos de Dios y les da pena llamar a los hermanos como tal. El vínculo que tenemos los creyentes entre sí es el de ser hijos de Dios y ser hermanos. Pero vosotros no seáis llamados rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Mateo 23, versículo 8. Si como creyentes amamos a nuestro Señor, debemos demostrar ese amor amando a nuestros hermanos, no avergonzándonos de llamarnos hermanos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Primera de Juan 5, versículo 1. Confesar que los hijos de Dios son nuestros hermanos es confesar al Señor, pero tratar a nuestros hermanos con indiferencia es negar al Señor. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Segunda Timoteo 2, versículo 12. Nuestro mayor placer y satisfacción en esta vida es tener una familia tan especial como es la familia de Dios. Y en cada lugar en que estemos, debemos sentirnos felices y satisfechos de encontrar hermanos, de poder compartir con ellos y de no negarnos unos a otros. Estos puntos del ayuno que el Señor nos ha llevado a compartir en este capítulo deberán quitar todo velo que Satanás ha puesto en los creyentes por medio de la religión. Deseamos que los santos en Cristo Jesús, que moran en la tierra, a partir de la lectura de estos puntos, de la revelación y la luz que el Señor les provea, comiencen a tener un ayuno que agrade al Señor, en el cual Él sea plenamente satisfecho y agrado, y los hermanos puedan crecer hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Que el Señor nos ayude a crecer en Él, a agradarlo en todas las cosas, andando y viviendo como es digno de Él, a llegar a la unidad de la fe, a ser un hombre de plena madurez dándole frutos para su satisfacción, y de esa manera alcanzaremos la corona de los vencedores, reinando con Él en el reino de los cielos que durará 1000 años. Llegamos al final de este capítulo y estoy convencido que hemos aprendido mucho sobre el ayuno. Ahora hay que practicarlo, hacerlo realidad en nuestro espíritu y en nuestro corazón y compartirlo con otras personas que tú conoces, tus familiares, amigos. Necesitan conocer esta palabra para que ellos también puedan tener una realidad con el Señor. Y es tan sencillo colaborar con el Señor. Envíales la dirección de la página www.las-primicias.com. Eso es todo, muy sencillo para que otros puedan disfrutar